Durante mucho tiempo, Corea del Sur ha sido el país que corre más riesgo de colapso absoluto de la población. De 1950 a 2023, pasaron de tener las tasas de natalidad más altas del mundo a las más bajas, siendo el único país en la Tierra con una tasa de natalidad por debajo de 1. Pero ahora las cosas están cambiando. Por primera vez en casi 10 años, Corea del Sur ha registrado un aumento en la natalidad, un incremento en el número de nacimientos respecto al año previo, de una tasa de natalidad de 0.72 en 2023 a 0.75 en 2024. Es un éxito rotundo, ya que hemos visto a casi todos los países desarrollados implementar políticas para enfrentar esta crisis de fertilidad sin resultados positivos. Y la parte más loca es que esto se hizo sin necesidad de grandes cantidades de inmigración tampoco. Entonces, ¿qué ha hecho Corea del Sur, el país con mayor riesgo de colapsar, para comenzar a revertir esta catástrofe? Para entender la situación, conviene regresar a mediados de los 50, cuando Corea del Sur tuvo un auge poblacional. Finalizadas las hostilidades de la Guerra de Corea, el país inició su reconstrucción. Aunque este periodo en la historia de Corea del Sur estuvo lejos de ser estable en términos de los regímenes gobernantes y el desarrollo económico, el armisticio con Corea del Norte permitió a muchos civiles centrar su atención en la creación de familias. También regresaron en masa los refugiados del norte, y los ciudadanos repatriados volvieron a casa. El aumento poblacional era inevitable. En una década, la población creció un 25%, o 5 millones más de personas. En teoría, parecía un país en recuperación reconstruyéndose, pero para el gobierno, rápidamente se estaba convirtiendo en una crisis existencial. Corea del Sur aún estaba devastada por la guerra. La comida era difícil de conseguir, los trabajos escaseaban. Su Producto Interno Bruto per cápita era de solo $94, más bajo que el de Haití, Etiopía, Yemen y un 40% más bajo que el de India. El país recibía grandes cantidades de ayuda extranjera solo para mantenerse a flote, y la idea de sostener a millones de bocas más para alimentar era problemática. A finales de los 50, el gobierno intensificó sus esfuerzos para reducir el crecimiento poblacional, consciente de la necesidad de actuar. Promovieron la idea de que familias más pequeñas implicaban una nación más fuerte, relacionando el tamaño familiar con la supervivencia económica. En 1962, Corea del Sur lanzó su primer programa de planificación familiar de 5 años, uno de los más ambiciosos en el mundo en desarrollo, destinado a reducir la tasa de fertilidad y lograr el crecimiento económico promoviendo familias más pequeñas a través de información, servicios y políticas de apoyo social. Los lemas que promovían tener 2 o incluso solo un hijo llenaban las paredes y las transmisiones de radio. Este aquí de 1974 dice: hijos o hijas, tengamos 2 hijos y criémoslos bien. Y este de los años 80 alienta a tener solo un hijo, diciendo que incluso 2 hijos por familia son demasiados para nuestro país superpoblado. Además, todo tipo de beneficios venían con tener menos hijos. Las parejas con 2 o menos hijos estaban exentas de pagar el impuesto sobre la renta. Los hombres y mujeres esterilizados recibieron trato preferencial en préstamos de vivienda y asignaciones de vivienda pública. La campaña del gobierno funcionó, quizás demasiado bien. Para mediados de la década de los 70, Corea del Sur había reducido su tasa de fertilidad, o el número de hijos por mujer, de más de 6 hijos por mujer a poco menos de 4. Para la década de 1980, la tasa de fertilidad de Corea del Sur estaba por debajo de 2 hijos por mujer, y como podrías haber adivinado, nunca se recuperó. Sin embargo, al mismo tiempo, su economía era irreconocible. Su Producto Interno Bruto se había disparado, y se había convertido en uno de los principales exportadores mundiales de electrónica, automóviles y acero, gracias al crecimiento de empresas como Samsung y Hyundai. Para 1995, se había convertido en la 11ª economía mundial más grande. En poco más de 2 décadas, el país pasó de temer la sobrepoblación a implementar políticas que eventualmente crearían una crisis completamente nueva, una mucho más peligrosa que la otra. Dentro de esta transformación económica, la tasa de fertilidad siguió cayendo en picada. Para 2023, Corea del Sur alcanzó una tasa de fertilidad récord de solo 0.72, la más baja jamás registrada en la historia de cualquier nación. Cuando se publicó ese informe, se esperaba que la tasa de fertilidad de Corea del Sur solo siguiera disminuyendo, causando pánico entre los funcionarios del gobierno. A raíz de estos informes, el presidente Yoon Suk-yeol declaró una emergencia nacional demográfica y pidió al Parlamento que estableciera el Ministerio de Contraplanificación de Baja Natalidad. Pero, ¿qué significan realmente estos números de tasa de natalidad? En resumen, para que una población crezca a largo plazo, debe mantener una tasa de fertilidad de 2.1 o más. A este ritmo, una mujer da a luz a suficientes hijos para reemplazarse a sí misma y a su pareja, considerando la mortalidad infantil en la sociedad. Pero cuando estás por debajo de este número,
especialmente por un periodo prolongado, se vuelve catastrófico. Si una generación no produce suficientes bebés, no podrá reemplazarse a sí misma. Si a esto le sumas una reducción en el número de jóvenes que llegan, la población también envejecerá rápidamente, disparando la proporción de personas demasiado jóvenes o viejas para trabajar en comparación con las de edad laboral en las siguientes décadas. Se estima que para el 2050, el 40% de la población de Corea del Sur tendrá más de 65 años, lo que podría convertirlo en el país más longevo del mundo. Además de esto, Corea del Sur ya tiene la tercera esperanza de vida más larga en todo el mundo, con personas que viven casi 84 años en promedio. Habrá más jubilados cobrando pensiones estatales y menos adultos trabajando para ayudar a pagarlas. El gasto del país deberá aumentar, mientras que los ingresos fiscales disminuirán por la escasez de trabajadores. Se estima que el plan de pensiones del Estado se agotará para 2055, lo que implica que en unas décadas, los jubilados en Corea del Sur podrían no tener una red de seguridad para subsistir. Puedes ver por qué eso es catastrófico. Se predice que la población se reduciría a la mitad para finales de siglo si sigue por este camino. Este es un problema común que enfrentan los líderes políticos a nivel mundial, sobre todo en los países occidentales. No fue hasta el 2005, 30 años después de que abolieron sus políticas antifertilidad, y cuando la tasa de fertilidad de Corea del Sur alcanzó un mínimo histórico global de 1.08, que finalmente decidieron comenzar a abordar esta crisis. Entonces, ¿cuáles son las razones detrás de todo esto? Bueno, son dos partes: cultura laboral y economía. Corea del Sur es culturalmente muy competitiva. El estatus es valorado por encima de todo lo demás. Y la forma de obtener ese estatus es estudiando 24/7, luego trabajando 24/7 y sacrificando todo para llegar a la cima. Claramente, esto no aporta una buena calidad de vida. Según los datos del 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un grupo de países mayoritariamente desarrollados, los trabajadores en Corea del Sur pasaron un promedio de 100 horas más trabajando por año que el promedio de los países desarrollados, o 2 horas adicionales por semana. Asumiendo una semana laboral de 40 horas, eso es casi 2 semanas más de trabajo por año que el estadounidense promedio. Se espera que muchos empleados asistan a cenas obligatorias después del trabajo, permanezcan en la oficina hasta que el jefe se retire, o trabajen durante los fines de semana. Muchos jóvenes profesionales también sienten que deben trabajar horas extras, o dedicar el poco tiempo libre que tienen para estudiar y mejorar en su trabajo y avanzar. La fuerza laboral es competitiva, por lo que una menor dedicación a una carrera conlleva inestabilidad laboral. Esto no solo significa que los coreanos tienen menos tiempo para pasar en casa y cuidar a los niños, sino que para los más jóvenes también significa menos tiempo para socializar, salir y posiblemente conocer a un futuro cónyuge. Esta competencia ha llevado al país a una epidemia de soledad, donde las personas se han endurecido emocionalmente y son menos propensas a entablar relaciones. Ahora, las tasas de matrimonio han bajado un 40% al comparar 2013 con 2023, ya que cada vez más surcoreanos priorizan el trabajo sobre el inicio de una familia. Pero dejemos esto a un lado por un momento y hablemos de los surcoreanos que superaron este obstáculo, que están en relaciones ahora. Todavía hay más problemas culturales. Las mujeres, criadas en esta cultura de hipercompetitividad, tienen razón al preocuparse de que tener un hijo frenará su carrera profesional. El mensaje sugiere que casarse y tener hijos dificulta superar estas probabilidades. Pero también hay un lado cultural diferente de esto, uno de roles de género anticuados. A medida que el país se modernizó, las mujeres accedieron a educación superior y carreras profesionales. Pero las expectativas domésticas no cambiaron. A menudo se espera que las mujeres en Corea del Sur sean amas de casa, realizando la mayoría de las tareas del hogar y la crianza de los hijos, además de trabajar a tiempo completo. Corea del Sur también tiene la peor brecha salarial de género de cualquier país desarrollado, con mujeres ganando más de 30% menos que los hombres. Renunciar a su trabajo las haría económicamente vulnerables. Si se divorcian o se separan, ellas y sus hijos pueden sufrir. Ellas lo saben de antemano, y por eso no quieren tener hijos. Estas expectativas culturales persisten también en el otro lado de la ecuación. El 67% de los hombres afirman haber sufrido discriminación de género en el cuidado infantil. Para un nuevo padre que quiere ayudar a criar a su hijo, no es raro escuchar cosas como: ¿cuál es el punto de la licencia de paternidad para los hombres? Y que se use en su contra. Además, están las razones económicas, que están entrelazadas. Cada vez es más costoso tener una buena vida en Corea del Sur. Esto puede resultar familiar para quienes viven en países desarrollados. Pero Corea ha sido azotada por la vivienda inaccesible, especialmente en Seúl. Altos costos de matrícula, estancamiento de las oportunidades laborales, aumento de los costos de cuidado infantil e ingresos decrecientes en relación con la inflación en los últimos años. El desempleo es otro factor importante.
Desde 2010, Corea del Sur ha tenido la tasa más alta de pobreza en ancianos de cualquier país desarrollado. Con un 45%, la solución del gobierno fue la ley de jubilación obligatoria, que elevó la edad legal de jubilación de 58 a 60, manteniendo a los trabajadores mayores empleados por más tiempo. Sin embargo, esta acción tuvo un precio. En vez de resolver el problema, transfirió la crisis a los empleados más jóvenes. Con los empleados mayores conservando sus trabajos por más tiempo, las posiciones de nivel inicial escasean, dejando a los jóvenes de Corea del Sur con menos oportunidades de ingresar al mundo laboral. En 2023, aquellos de 25 a 29 años representaron el 20.3% de los desempleados, el más alto entre los países desarrollados. La falta de trabajo estable hace que los jóvenes estén menos dispuestos a casarse y tener hijos. El resultado ha sido una generación de millennials etiquetados como la generación de rendirse, o la generación de los 3 rendimientos. Esto se refiere principalmente a los millennials, y la generación Z en sus 20s y 30s, quienes han dejado las citas, el matrimonio y la paternidad debido a presiones sociales y económicas. Con el tiempo, este fenómeno se expandió, y se agravó cuando se tiene en cuenta el costo real de tener hijos, culminando en la generación de los 10 renunciamientos. Renunciando. Bueno, a todo. Un instituto de investigación descubrió que Corea del Sur era el país más caro para criar a los hijos. Uno de los factores más grandes en esto son los Hagwons, instituciones privadas después de la escuela diseñadas para dar a los niños una ventaja en un paisaje educativo competitivo, a través de tutorías intensivas, especialmente para el notorio examen de ingreso a la universidad, el Seonjung. Para comparar, hay más de 24.000 Hagwons ubicados solo en Seúl, el triple del número de tiendas de conveniencia en la ciudad. Verás, debido a que los padres tienen que pasar tanto tiempo en el trabajo, y no con sus hijos, y porque la cultura coreana prioriza el logro educativo y económico, los padres gastan toneladas de dinero en educación privada. $442,000 por mes por estudiante de escuela primaria, 490,000 wones por estudiante de secundaria y 520,000 wones por estudiante de preparatoria. Para el salario mediano en Corea del Sur de 3.300.000 wones, eso significa que solo el costo de la educación privada de cada niño representa más del 10% de sus ingresos. Los problemas de la cultura laboral en Corea del Sur se reflejan en la cultura escolar de los niños, con largas jornadas y poco tiempo libre. Todo a un costo financiero para los padres. Un costo que sigue aumentando. Desde el año 2020, el gasto total en educación privada ha aumentado cada año, alcanzando un máximo histórico de 29 billones de won. A pesar de que la población estudiantil total ha disminuido de 5.21 millones en 2023 a 5.13 millones en 2024. El porcentaje de estudiantes que asisten a Hagwon es alrededor del 78 en 2024 también. Así que no se confundan. Esto no es algo que sea solo para los ricos. La mayoría de los estudiantes en Corea del Sur simplemente no pueden vivir como niños. Considerando la presión de las redes sociales, muchos surcoreanos se cuestionan si pueden darles a sus hijos las mismas oportunidades, o creen que simplemente no deberían tener ninguno. Como podemos ver, hay mucho en Corea del Sur que necesita ser cambiado para mejorar las tasas de natalidad. Y como dije antes, solo comenzaron a implementar estos cambios desde 2005. Sin embargo, hasta ahora ha sido mayormente un fracaso, y 2024 podría terminar siendo visto como una casualidad. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora? Bueno, al principio, establecieron la ley marco sobre la baja tasa de natalidad en una sociedad envejecida ese año, requiriendo un nuevo plan sobre cómo el gobierno va a abordar el problema de la tasa de natalidad cada 5 años, similar al enfoque adoptado por otros 2 países con baja fertilidad, Alemania y Japón. Las primeras y segundas iteraciones de este plan, desde 2006 hasta 2010 y desde 2011 hasta 2015, incluyeron políticas y medidas para apoyar el embarazo y el parto, así como servicios de cuidado infantil para aliviar la carga financiera de las parejas al criar a los niños. Esto incluyó incentivos fiscales, más guarderías, apoyo educativo y ayuda para parejas con infertilidad. El tercer plan básico para la sociedad de baja fertilidad y envejecimiento en Corea, como se le llamó, desde 2016 hasta 2020, se centró en proporcionar apoyo adicional para la búsqueda de empleo y vivienda para los recién casados, para abordar los factores financieros que contribuyen a casarse más tarde y permanecer soltero más tiempo, como darles prioridad para la compra de un nuevo apartamento, que estaría muy demandado. Finalmente, aumentaron las subvenciones de $130,000 para los padres que tienen hijos menores de 5 años a $400,000, extendiendo la oferta a todos en el país en lugar de solo a las familias de bajos ingresos, y aumentaron la licencia de paternidad de 3 días a 10. Entre 2006 y 2016 se gastaron $70,000 millones intentando aumentar la tasa de natalidad, pero ninguna de las medidas funcionó. Eso puede ser porque el gobierno revisó la tercera ronda en 2018,
anunciando la hoja de ruta de políticas para una nación inclusiva. El nuevo plan diseñó una transición a una política destinada a mejorar la calidad de vida de todas las generaciones, basada en la crítica de que los planes anteriores simplemente se han centrado en el papel del gobierno en fomentar el nacimiento de niños sin poner a las personas en el centro. El objetivo era una tasa de natalidad de 1.5 para 2020, pero terminó siendo 0.84. Corea del Sur implementó su cuarta versión del plan en 2021, que simplemente tenía más incentivos. Hasta 2023, nada parecía funcionar. A pesar de haber gastado más de $270.000 millones desde 2006 en programas para aumentar la tasa de natalidad, simplemente seguía bajando. Es por eso que, desde 2022, Corea del Sur se volvió más agresiva con sus políticas y más flexible con su billetera. Desde entonces, las madres han recibido un pago único de 2 millones de won, o $1.510, al nacer un hijo, y 3 millones de won, o $2.030, por cada uno después. En lugar del camino impulsado principalmente por programas y subsidios que había definido los 15 años anteriores, el gobierno comenzó a entregar cada vez más dinero directamente a los nuevos padres. Quizás fue una coincidencia, pero poco antes de esa decisión, se publicó un estudio que analizaba la efectividad de los programas natalistas de Corea del Sur, y llegó a la conclusión de que más del 74% de los $270.000 millones gastados en el programa se destinaron a nacimientos inframarginales, o niños que habrían nacido de todos modos, incluso sin los incentivos financieros. El estudio concluyó que los beneficios deberían ser 15 veces mayores para impactar significativamente las tasas de fertilidad. En 2024, el gobierno de Corea del Sur aumentó los incentivos para la planificación familiar, posiblemente debido a que alguien leyó el informe. Mientras que en 2023, la asignación mensual con bebés de hasta un año de edad era de 700.000 wones. Se convirtió en 1 millón de wones en 2024, y de 350.000 wones para el segundo año a 500.000 wones. El permiso de paternidad pagado se ha duplicado de 10 días, en 2024 a 20, en 2025, pero los beneficios continúan más allá de la infancia. Para facilitar la tarea de criar a un niño, los padres pueden solicitar un permiso de cuidado infantil parcialmente pagado de hasta 1 año y medio si su hijo tiene menos de 12 años. A nivel municipal, estos programas son aún más generosos. Seúl, capital de Corea del Sur, anunció subsidios de vivienda para nuevos padres que alquilen sus hogares. La ciudad proporcionará 300.000 wones por recién nacido por mes durante 2 años si la pareja continúa viviendo en la ciudad. No hay un límite de ingresos para la elegibilidad, pero el alquiler familiar mensual debe ser de 2.68 millones de wones o menos. Si los padres compran una casa, perderán la elegibilidad para el subsidio. Tendrán prioridad en un sistema de suscripción de viviendas. Las parejas pueden suscribirse para ganar una casa nueva años antes de su construcción. Aún deberán pagar la nueva vivienda, pero el gobierno les dará un préstamo a bajo interés como ayuda. La ciudad de Gwangyang proporciona subsidios para la atención médica, pruebas de fertilidad, atención prenatal y 1 millón de won cuando una mujer queda embarazada. La provincia de Jeolla del Sur, la provincia que se está reduciendo más rápido en Corea del Sur, promete 200.000 won por mes por niño hasta que cumplan 19 años. La ciudad de Hwaseong está reservando ciertos apartamentos para parejas recién casadas, que son el doble del tamaño promedio, pero solo 1/3 del costo de una unidad estándar. Y esto es solo para nombrar algunas cosas de cada ciudad. En síntesis, el gobierno reservó $13.800 millones para abordar la crisis de natalidad en 2025, un aumento del 22% desde 2024, lo cual es monumental. No solo los gobiernos federales o locales intentan resolver esto, sino que también las empresas lo hacen. Posiblemente sea un reconocimiento de la necesidad de más trabajadores jóvenes en el futuro. Quizás sea porque están obteniendo incentivos fiscales y subsidios del gobierno para hacerlo. Quizás sea por un sentido de patriotismo. O quizás sea una combinación de las tres. Por ejemplo, la empresa de construcción Buyeon Group está dando a los padres 100 millones de won y ayudará a las familias con 3 hijos a pagar su vivienda. Mientras que la empresa de ropa Songbang Wool Group está ofreciendo 30 millones de won. Pero esto sigue siendo solo un lado de la ecuación. Porque no importa cuánto dinero arrojes al problema, no soluciona el problema central, que es social. Ha habido altibajos en este camino. Por ejemplo, los surcoreanos trabajan 200 horas menos al año de lo que lo hacían en 2013, pero aún así están trabajando las sextas horas más largas de cualquier país desarrollado en el mundo, con 1.872 por año. En 2023, cuando se esperaba que el gobierno intentara solucionar su tasa de natalidad, propusieron un proyecto de ley para aumentar la semana laboral legal de 52 a 69 horas, lo que podría haber empeorado aún más la situación. Fue un asombroso cambio de dirección.
considerando que en 2018 el gobierno limitó las horas de trabajo a 52:40 más 12 horas extra por semana, bajando de las 68 horas semanales anteriores. Las protestas masivas de la generación Z y los millennials impidieron que esto se realizara. Para combatir la epidemia de soledad, Corea del Sur ha tenido algunos métodos interesantes, por decirlo menos. La ciudad de Seúl lanzó una iniciativa de 322 millones llamada Seúl sin soledad. Ofrece una línea directa de soledad 24/7, espacios comunitarios para comer y recompensas por asistir a eventos sociales. El gobierno también ofrece 700.000 won a jóvenes socialmente aislados de 9 a 24 años para ayudarlos a reintegrarse a la sociedad. El día de San Valentín, en 2025, el gobierno metropolitano organizó un evento llamado Noche de Arte Romántico, emparejando a 50 hombres y 50 mujeres en un lugar de la ciudad. El evento contó con cena, champán, bingo temático de amor y un ejercicio donde los 100 participantes se miraban a los ojos durante 10 segundos. Después de atraer a casi 2.400 personas, el evento terminó en un tono alto, ya que la mitad de los participantes dijeron que encontraron pareja. Mientras tanto, el distrito de Sahagu en Busan, la segunda ciudad más grande de Corea, está lanzando un programa donde seleccionarán a solteros elegibles en el distrito nacidos entre 1981 y 2001 y organizarán un evento del emparejamiento. Ofrecen 1 millón de won a las parejas que comiencen a salir como resultado, pero no termina ahí. Luego pagarán 2 millones de won si se conocen los padres y 20 millones de won si se casan. El consejo del distrito incluso apoyará los Sini Commissions Gerales Mesisunchen en Comisene. Conectado Simo con Isindo o Sodo o Nindemalado, Sinsimo con los Comisimisud con un depósito de vivienda de 30 millones de won o 800.000 won en alquiler mensual por hasta 5 años. Es bastante de arriba hacia abajo, por decirlo menos. Los resultados de estas políticas pueden estar mostrándose en la actualidad. La tasa de natalidad aumentó de 0.72 en 2023 a 0.75 en 2024. O en otras palabras, un total de 238.300 bebés nacieron en 2024, un aumento del 3.6% desde un récord bajo de solo 230.000 en 2023. Pero a pesar de todo, la realidad es que lanzar dinero a este problema no lo solucionará a largo plazo, ya que es un problema societal. La intensa hipercompetitividad de Corea del Sur inicia en la niñez, con un sistema educativo implacable que lleva a culturas laborales despiadadas. Esto finalmente requiere ser solucionado. Las personas necesitan más tiempo libre del trabajo para socializar. Para ser franco, si miramos a Europa, países como Francia, Italia y Alemania han intentado usar la inmigración para aumentar la natalidad, pero no ha sido exitoso. Los inmigrantes terminan asimilándose en la segunda o tercera generación, y sus tasas de natalidad se vuelven similares a las de los nativos. Mientras tanto, países como Hungría y Japón, que han evitado la inmigración como solución y tienen muchos programas sociales como Corea del Sur, continúan teniendo una disminución en sus tasas de natalidad. Corea del Sur está haciendo algo bien, al menos por ahora. Queda por verse si esto es un pico aislado o el inicio de un crecimiento constante. No fue enorme, pero el crecimiento es crecimiento. La meta para 2030 es lograr una tasa de natalidad modesta de solo 1. Una disminución poblacional gradual, junto con avances tecnológicos y mayor productividad, podría evitar un colapso demográfico en esta era tecnológica, permitiendo un aterrizaje suave. Pero veremos cómo funciona eso. Recuerda usar el enlace de la descripción para obtener 10% de descuento en tu primer mes de terapia. Hasta el próximo video.